Hola, qué bueno y qué agradecida estoy de que ustedes tengan el tiempo y el espacio para poder hablar con nosotros. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos escriben, sobre todo porque esa escritura que ustedes hacen nos va aclarando cuáles son las cosas que deberíamos tratar de resolver para que ustedes vean cómo lo pueden hacer en casa. Les agradezco muchísimo ese tiempo. Les agradecería también si se suscriben a nuestro canal. Las razones son muy simples. En la medida en que lleguemos a más personas y más gente se suscriba, eso va a lograr que esto crezca y crezca, y es al final de todo la pretensión de mía como persona, pero también de Esteban, de Catalina, de todos los que trabajamos aquí. De verdad es un gusto para nosotros hacer este trabajo. Les agradecemos todas las bendiciones que nos dan. Y quiero decirles que quienes estamos más bendecidos somos nosotros. Cada vez que uno siembra en algún lugar, tarde o temprano recoge, y las bendiciones que ustedes nos dan es para nosotros nuestro mejor fruto. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que me parece que es importante, y es la conciencia. La conciencia en el sistema familiar es algo que se mueve en base o con base a los modelos sistémicos y a las estructuras que se requieren para que una persona se sienta segura. Alguien nos escribía y nos decía que no deberíamos, o que estas eran ciertas ideas limitantes. Para mí es importante aclararle a esta persona cuál es la visión y explicarles a ustedes por qué esto pasa así. La conciencia familiar es en realidad un conjunto de reglas y órdenes que se dan dentro de los sistemas, aunque no sean explícitamente hablados. Estos sistemas se están rigiendo por ese orden. Por ejemplo, si yo voy a ponerles un orden que casi todos conocen. Si ustedes son o fueron religiosos en algún momento, el sacerdote, el padre, el rabino, etcétera, 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 para ustedes, en su imaginario, tiene un lugar de jerarquía. O sea, él es la persona que guía y ustedes se sienten con respecto a él como su rebaño, como el que lo sigue, como, no importa. Aquí el nombre no es lo importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos niños y acabamos de nacer, nacemos desde antes de nacer, se generan en nosotros dos heridas estructurales. La herida estructural esquizoide, que es una herida que es adaptativa. ¿Por qué es adaptativa? Porque esa herida lo que me permite a mí es tener la distancia que se requiere para no ser excesivamente intensa y para no exponerme demasiado al rechazo. ¿Por qué se genera esta herida? Esta herida se genera porque al estar separada de la totalidad y entrar en un cuerpo, es como si me metieran en una cárcel. Sin embargo, de estar conviviendo durante 9 meses o 7 meses en el vientre de mamá, eso me hace sentir el placer y el gusto por el acompañamiento y el deseo social de pertenecer. Cuando nosotros nacemos, nuestro mayor miedo se hace realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel miedo que desarrollé en el vientre de mamá, que era a ser abandonado, rechazado o no ser suficiente, aquí se materializa, y entonces me doy cuenta que ahora dependo de esas dos personas que son mis padres, o esa persona, o mis abuelos, no importa quién les críe. Me doy cuenta, y ahí se desarrolla la herida estructural oral. La herida estructural oral se llama oral porque tiene que ver con todo lo que es la boca, el lenguaje, la comida, la nutrición. Esto es fundamental porque dependo, soy el único mamífero que nace dependiendo. Estas condiciones de dependencia hacen que para los niños lo más importante sea pertenecer al núcleo familiar. Esto es muy importante, tan importante que es ahí donde comienzan a alterarse todas las órdenes del amor. Entonces, el niño se percata de manera no consciente, y esto lo van a conocer padres y madres. Por ejemplo, si mamá o papá están lejos, mamá puede tener
una sensación de que va a salir leche de su pecho porque su hijo, que está a 10 kilómetros, tiene hambre. Y esto tiene que ver con la teoría de la no localidad de Bell. La teoría de la no localidad de Bell habla cómo partículas del mismo tipo se modifican y sufren la misma modificación todas las partículas semejantes, básicamente, sin importar el tiempo o el espacio. Entonces, mamá siente que bebé necesita ser nutrido y bebé comienza a llorar porque necesita ser nutrido. Papá siente que algo le pasa a su hijo y seguramente algo le pasa a su hijo, y esa conexión es una conexión que se llama vínculo. Ese vínculo forma parte de la conciencia. Entonces, la conciencia, luego voy a explicárselas más detalladamente, no en el día de hoy, pero la conciencia es aquello que mantiene todo nuestro sistema funcionando. Entonces, aquí esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Básicamente es importante porque este niño es capaz de coger sobre sí cualquier cosa. ¿Qué quiero decir cualquier cosa? El abuelo, que ustedes ven la jerarquía, el abuelo se muere. Y se murió el abuelo y mi papá o mi mamá, no importa, nunca hizo las paces con el abuelo. Siempre sintió que el abuelo no le quería, sintió que no era suficiente, sintió que había una necesidad del abuelo que no fue satisfecha. El hijo o el nieto perciben esa necesidad, y al percibir esa necesidad, muy fácilmente se identifican con este abuelo que murió. Al identificarse, bien el movimiento que hice, se coloca en la posición de él, lo cual hace que él como niño se quede sin padre y sin madre, porque en el sistema se colocó detrás del abuelo de él. Esa sensación, esto es fundamental, esta sensación es la que genera una sensación de gran vacío y hace que yo crezca y siempre, no importa cómo crezca, siempre sienta que tengo un vacío inmenso. Las razones son muy simples. No tengo un papá. Vamos a colocar este papá así. No, tenemos que bajarlo un poco más. Ay. Entonces, yo no tengo el respaldo de papá y mamá, pero si yo no lo tengo, imagínense mi hijo tampoco lo tiene. Esto hace que este vacío sea más grande y que yo posteriormente intente de una u otra manera llenar este vacío. ¿Con qué lo puedo llenar? Lo voy a llenar con drogas, lo voy a llenar con comida, lo voy a llenar con compra. La ludopatía es uno de los reflejos de este vacío. Entonces, este vacío que se genera en mí, yo voy a tratar de llenarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque yo me convertí un poco en el papá de o en la mamá de mis abuelos, o la mamá de mi padre o de mis padres, porque creé una fidelidad con el abuelo, y al creer una fidelidad generé esto que hizo que mi vacío fuera aún más grande. ¿Cómo resuelvo? Y aquí esto es más importante. Las constelaciones familiares, Hellinger, le oí decir inclusive, él, en un principio, allá por los años 90, él estaba muy en contra de poner en papel el conocimiento que él había desarrollado. Y las razones para eso eran porque esto se va a generar o se va a convertir en una fórmula, en una práctica mágica de la que no se trata. Cada uno de nosotros es único. Hay órdenes generales, movimientos generales con los que podemos comenzar a trabajar, pero cada uno de nosotros es único. ¿Dónde comienzan ustedes a sanar? Cuando ustedes comienzan a tener conciencia de este conocimiento. ¿Y esto qué significa? Significa que ustedes comienzan a darse cuenta de que están siendo la mamá o el papá de sus papás, que son
se han identificado con un abuelo, etcétera, etcétera. Y comienzan a sanar eso. O que tienen un gran vacío frente a ustedes y que necesitan sanarlo. La mejor forma para sanar eso, sin hacer una constelación, con cualquier constelador, no tiene que ser conmigo, tienen que hacer lo siguiente. Yo les recomiendo que si lo hacen, lo hagan en un papel o como me escribió una persona, se compren unos muñequitos y esos muñequitos lo que van a hacer es hacer esto. Si usted coloca a sus abuelos, detrás, luego se coloca usted con su compañero o compañera, en este caso es una compañera, y se coloca. Si usted es el hijo del abuelo, se coloca aquí y coloca a sus hijos en orden de aquí en adelante. Si usted es este hijo, coloca al abuelo, coloca a su padre y a su madre y se coloca a usted. Si usted solamente hace eso, solo eso, sin hacer nada más, su inconsciente comienza a organizar la imagen familiar que tiene de una manera diferente. Y ya está comenzando a organizar casi todas las cosas. Eso es muy importante de verlo. Ahora, quiero hacer algo más. Si quiero hacer algo más, lo que tengo que hacer, piensen ustedes que ustedes son este muñequito, bajan su cabecita, sea en su imaginación o presencialmente, hacen una reverencia y dicen: papá y mamá, ustedes son los primeros, yo soy el segundo. Con eso ustedes están diciendo, ustedes van antes que yo y yo soy el segundo. Y agradecen y le dicen: abuelo, te agradezco la energía de vida que a través de papá vino a mí. Y se colocan de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Aunque ustedes tengan 60 años, cuando ustedes hacen esto, lo que están comenzando a hacer es organizar la estructura familiar y eso va a comenzar a generar cambios. Cambios en todos los niveles. Esto es muy importante porque de aquí, de la usurpación del lugar, de colocarme en un lugar que no debo, es donde se generan todas nuestras deficiencias, adicciones, problemas de dinero, problemas de pareja, todo comienza aquí. Este es uno de los ejercicios. El otro ejercicio es que cojan una hoja y comiencen desde los bisabuelos a colocar quiénes son los bisabuelos y comiencen a enterarse de su historia. Hellinger solía decir que uno tiene que conocer su historia porque si no la repite. Aquí es muy importante conocer la historia. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen su historia, ya la reconocieron, ya cada uno tuvo su lugar, ustedes van a comenzar a darse cuenta cómo poder estar duplicando el lugar de un ancestro, duplicando el camino del padre, y entonces buscan el constelador, y ese constelador, ustedes le dicen: quiero constelar mi posición con respecto a mi madre. Quiero constelar mi fidelidad con mi abuelo. O sea que van a ir haciendo un avance en ese proceso. Si no pueden, esto me lo escribió una persona: ¿y qué pasa si yo no puedo pagar una constelación o no puedo hacer una constelación? Comience por hacer esto. El trabajo va a ser más lento, pero va a ser. Puede quedarse así, y si usted todavía siente que no mejora las cosas, imagínese que está sentadito aquí y aquí está recostado en su padre y en su madre. Muy bien. Al hacer esto, usted comienza a darse cuenta que ellos son los primeros y usted el segundo. Y a partir de ahí van a comenzar a fluir un montón de aspectos mejor en su vida. Muchas gracias. Espero que de verdad esto les sirva para tener una vida mejor.